Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el calor del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Así empezamos el segundo capítulo de Cuestio Podcast, con un pequeño fragmento de un poema de Nezahualcóyotl. El episodio de hoy va a estar dedicado a la filosofía mexicana. Intentamos segmentar todo el contenido, que es bastante amplio en realidad, en 3 etapas, que es la conquista, la independencia y la revolución mexicana. Iremos tocando a lo largo del capítulo puntos bastante específicos sobre cada uno de estos bloques. Pero antes de comenzar, nuestro compañero Magno nos preparó una cápsula sobre la filosofía en la época prehispánica, en los antiguos habitantes autóctonos de México, antes de la conquista de los españoles. Entonces vamos primero con esta pequeña cápsula y regresamos para ir de lleno al asunto. ¿Existió filosofía en los antiguos habitantes autóctonos de México? Esta es una pregunta muy interesante y que da mucho en qué pensar. Es un poco complicado responderla, pero podemos darnos una idea si vemos un par de cosas. Para empezar, nosotros comúnmente, para referirnos a la filosofía, pensamos en una disciplina crítica y racional, alejada de toda creencia infundada y de mitos, en el sentido peyorativo. Esta es, sin embargo, la noción de filosofía que hemos heredado por siglos de una tradición propiamente occidental y que sigue, de la misma manera, una tradición histórica de la misma. Empezando por los griegos y su desprendimiento de la mitología, en este sentido puede decirse que en los antiguos habitantes de lo que hoy es México no existió la filosofía. Pero si adoptamos una visión más amplia de lo que es la filosofía y la pensamos como aquel intento de contestar las preguntas más inquietantes de la vida, como el origen del mundo y las demás cosas, si existe un ser supremo y si la conducta humana debe o no seguir normas, entonces podemos decir con seguridad que, de una u otra forma, existió una filosofía en los habitantes prehispánicos. En toda la historia prehispánica, podemos rescatar 3 visiones singularmente resaltantes de la filosofía prehispánica. En primer lugar, están los toltecas y su cosmogonía tan singular que influyó en toda la cultura náhuatl. Según los toltecas, vivimos en una era que fue precedida por otras 4, las cuales tuvieron un catastrófico final. Esta era presente, que también se conoce como quinto sol, igualmente tendrá un final. Para los toltecas, la única forma en que podemos hacer frente a esto es tener un rostro sabio y un corazón firme como la roca, para así ser dignos de trascender a la muerte. En segundo lugar tenemos un famoso personaje que vale 100, el poeta Nezahualcóyotl. Este fue un gobernante de Texcoco cuyos poemas tratan 2 cuestiones, sobre la divinidad y la mortalidad del hombre. En el primero ve a la divinidad de una manera parecida al cristianismo, pero con evidentes y esperadas diferencias. Le llama Ipalneomali, que puede traducirse como el dador de la vida. Para Nezahualcóyotl, Dios es el principio de orden y origen de las cosas, pero niega que tenga un carácter providencial para con el ser humano, pues es imposible para el hombre acceder a Dios. Sin embargo, resalta que pese a ello, el hombre tiene una inquietud por unirse a él y conocerlo. En cuanto al segundo tema, Nezahualcóyotl hace resaltar con un lamento la brevedad de la vida y su tráfico final, la muerte. Y no solo es que la vida sea corta, sino que aún lo que nos toca vivir viene acompañada de dolor, de angustia y amargura. De esa manera, acompaña este lamento suyo con un tinte de pesimismo. Finalmente, en varias ocasiones se hace la pregunta sobre la trascendencia del hombre después de la muerte. ¿Habrá una vida después de la muerte? ¿Cómo será? ¿Dónde se disfruta? Sin embargo, mantiene todas estas dudas abiertas y no se aventura a dar posibles respuestas. En un tercer lugar tenemos un personaje un tanto desconocido en la historia del México antiguo. Se trata de Tlacaelel, el gran reformador azteca. Tlacaelel introdujo en Tenochtitlan la visión místico-guerrera que tanto caracteriza a este pueblo del México prehispánico. Tlacaelel creó a lo que hoy llamaríamos una conciencia histórica, pues quemando los códices de los pueblos conquistados y de los propios mexicas, hizo un nuevo pasado del cual los mexicas pudieran estar orgullosos. Asimismo, retomando la visión tolteca, identificó al quinto sol como Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Al contrario de lo que pensaban los toltecas, para Tlacaelel,
el fin del mundo sí podía ser evitado, y para ello siguió una deducción lógica. Si la sangre es lo que dota de vida a los vivientes, entonces, al ofrecérsele sangre a los dioses, es posible alargar su vida. Y aún más, si se ofrecen numerosos sacrificios, se puede alargar la vida del sol Huitzilopochtli de manera indefinida. Por ello, los mexicas debían librar las guerras floridas, las cuales consistían en enfrentamientos esporádicos con los pueblos vecinos para capturar víctimas para los sacrificios humanos. Viendo todo esto, podemos concluir que entre los habitantes autóctonos de lo que hoy es México, existió un pensamiento fruto de los intentos por contestar a las cuestiones profundas de la vida, con el intento de buscar su sentido y la manera de vivirla de forma correcta, aspirando a la trascendencia. Bueno, de regreso aquí en Cuestio Podcast, ahí tienen la cápsula que nos preparó nuestro compañero Emanuel Magno sobre la filosofía en México prehispánico. Y él mismo ahora, de hecho, nos va a hablar sobre el bloque que trata acerca de la conquista de México. Entonces, pues nada, le cedemos el micrófono. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco acerca de la filosofía o los problemas filosóficos que surgieron en este tiempo de la conquista, ya que pues es prácticamente cuando inicia el pensamiento filosófico propiamente dicho o entendido a la manera occidental, pues en estas tierras que son México. Y bueno, para empezar, pues decir que en este tiempo de la conquista, pues el descubrimiento de América para los europeos fue uno de los eventos históricos que más trascendencia han tenido en toda la historia de Occidente. Y bueno, cuando América es conquistada, pues surgen dos cuestiones principales cuando ya América está subordinada a Europa, y es los problemas que atañen propiamente a América, que son pues principalmente dos: la antropología y la ética social. En la antropología, pues saber cómo entender a estos nuevos nativos, a estas personas que habitaban este continente en los tiempos mesoamericanos. Y pues a ver, bueno, son gentes completamente extrañas, primera vez que son vistas, y pues que son humanos, y si son humanos entonces también tienen libertad, tienen derechos, obligaciones, etc. Y también están los otros problemas que son acerca, pues, qué tipo de visión se va a instaurar en estas tierras, que son también principalmente dos, que es el quietismo y el dinamismo moderno. El quietismo es muy común en la Edad Media, ya que pues para los medievales la visión era que, bueno, cada persona nace en un determinado lugar, un determinado tiempo y un determinado estatus, por decirlo así. Pues si naciste campesino, tú estarás por siempre destinado a ser un campesino. Y si naciste un monarca, pues vas a tener que aceptar tu destino, y lo único que queda es pues ser un buen ciudadano, una buena persona, desarrollándose en este papel determinado. Contrario a la visión moderna, en que ya la persona moderna no está determinada, sino que con su voluntad va a poder aspirar a cambiar, ya sea para mejor o peor, pero está llamada a cambiar, a no quedarse en el lugar en el que está. Casi todos los países que fueron conquistados por los ibéricos adoptaron esta visión quietista de medieval, ¿no? La visión medieval es que tiene que haber un orden civil, un orden religioso o ideológico, y la subordinación a la autoridad. Y pues como dije, como es quietista, no es acepto al cambio. Es por esto que algunas veces surge la pregunta, bueno, ¿puede que esta visión quietista que se instauró con los ibéricos afecte de alguna manera a que los latinos sean un poco recios a los cambios culturales, sociales, etc.? Y porque claro, los países que no fueron conquistados por los ibéricos, tales como los ingleses, los holandeses, etc., que pues pueden ser por ejemplo Estados Unidos, Canadá, algunas partes de Sudamérica, etc., pues adoptaron una visión más moderna, dinámica, en la que pues bueno, tú puedes aspirar a hacer algo, ¿no? Hay otra cuestión importante aquí, que es pues acerca de las utopías. Recordemos que la conquista se está llevando a cabo en el tiempo del Renacimiento, y en el Renacimiento pues surgen personajes muy importantes como Tomás Moro, que escribe este libro suyo muy famoso que se llama Utopía, que es, bueno, instaurar una sociedad perfecta, justa, de ensueño, en pocas palabras, ¿no?
basándose en otras obras clásicas, por ejemplo, la más famosa, La República de Platón, La Ciudad de Dios de San Agustín, etcétera. Y bueno, los europeos pensaban que ya España y en general toda Europa ya estaba pues acabada, no tenía ningún tipo de esperanza para llegar a aspirar a algo así, ¿no? Entonces ellos sí ven una esperanza en estas tierras nuevas. Dicen, bueno, ya que los indígenas de estas tierras son personas más sencillas, un tanto ingenuas, así los veían, decían, bueno, creo que es más fácil instaurar una utopía aquí, en estas tierras nuevas, a hacerlo en Europa. Europa ya está perdido. La esperanza es el nuevo mundo. Y bien, por eso se va a aspirar a que aquí en América se instauren estas utopías y las tesis generales de los renacentistas de países paradisíacos. Pero la instauración de estos proyectos utópicos pues va a tener unos problemillas por ahí. Los principales son, bueno, ¿y qué hacer con estos indígenas? ¿Cómo vamos a tratarlos a ellos? Surgen las preguntas de, bueno, primero, ¿son personas como nosotros? Porque, desde luego, para nosotros, ya que estamos en estos tiempos modernos, pues sí nos sería, pues, ilógico pensar que, pues, pues, qué malos eran los europeos, ¿no? Pero hay que entender que ese tiempo no tenían el desarrollo intelectual que ahora tenemos. Y es por eso que ellos pensaban, bueno, pues, ¿que acaso ellos van a ser seres humanos? Pues mira cómo se matan entre ellos, mira cómo se comen entre ellos, mira, pues, todas esas cosas tan salvajes. ¿Son verdaderamente humanos? Y además, si queremos instaurar estas utopías, estos reinos paradisíacos, ¿ellos también van a participar de ellos? Y si es así, pues ¿de qué manera? ¿De qué manera van a participar estos nativos en los proyectos que tenemos? Y bueno, surgen tres posturas principales que ya luego voy a detallarlas más adelante. Pero principalmente tres, que es, bueno, primero, que no sean para nada humanos. Es decir, que sean una especie animal, una especie incivilizada. La otra es la postura intermedia, que es, bueno, puede ser que sí sean humanos, pero no lo son del todo, sino que es como una especie intermedia entre el animal y el ser humano. Y además, pues como no son personas al 100%, pues necesitan una ayuda para poder aspirar a ser más humanos. ¿Cómo? Pues con el trabajo de la servidumbre. Con el trabajo van a poder aspirar a ser humanos. Y finalmente, la tercera posición, que es que son completamente humanos. No hay ninguna duda de que estos indígenas que hemos encontrado en estas tierras son seres humanos en el completo sentido de la palabra. Y por lo tanto tienen deberes y derechos como cualquier europeo y cualquier ser humano. Ok, esta discusión llega a su culmen con el debate de Fray Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, que se llevó a cabo en Valladolid, España, en agosto de 1550. Juan Ginés de Sepúlveda defendía la posición radical de que los indígenas no eran seres humanos, que eran bárbaros, salvajes, y por lo tanto las guerras estaban justificadas a modo de conquista. Fray Bartolomé de las Casas va a estar en el otro extremo de decir, no, los antiguos habitantes de México son personas, son seres humanos en el pleno sentido de la palabra, y por lo tanto la violencia, la guerra, no es justificada en la conquista de estas nuevas tierras. Y vamos a pasar a ver brevemente pues los argumentos que arguyen cada uno y ver pues cuál prevaleció al final. Ok, primer argumento de Juan Ginés de Sepúlveda. El primer argumento que arguye Juan Ginés de Sepúlveda es que los indios son bárbaros y por lo tanto son imperfectos. Pero en el orden natural de las cosas, en sentidos aristotélicos, lo imperfecto se subordina a lo perfecto. Luego, ya que los indios son imperfectos y los españoles, los europeos, al tener una civilización mayor, un desarrollo intelectual mayor y también una fe mayor, entonces está más que justificado que los indios, los indígenas, se subordinen a los europeos. Aquí quiero recalcar algo con la palabra indio. Cuando los españoles pues encuentran estas tierras, son llamadas las Indias Occidentales.
que, bueno, Colón buscaba la India precisamente. Y al encontrar estas tierras y pues al no conocer su nombre, dicen, bueno, ya que buscábamos las Indias, pues hay que ponerle a ese lugar también Indias. Pero ya que las Indias que nosotros conocíamos están al oriente, estas nuevas las encontramos viajando al occidente. Y también porque se adoptó la cultura occidental. Entonces se le llamó a estas tierras Indias occidentales y a los autóctonos indios, consecuentemente. Como curiosidad. El segundo argumento que arguye Juan Ginés de Sepúlveda es que existen los tres tipos de leyes que Santo Tomás de Aquino exponía: ley natural, ley racional y ley eterna. Pero la ley natural es expresión de la ley eterna. Pero sucede que los indígenas violaban esta ley natural deliberadamente. Pero esto no es posible de los seres racionales que llegan a conocer la ley natural. Por lo tanto, al desobedecerla deliberadamente, no son seres humanos, porque no tienen una facultad racional, ya que no conocen la ley natural. Y por lo tanto, mucho menos la ley eterna. Bueno, ¿de qué manera violaron la ley natural? Pues con los sacrificios humanos y con el canibalismo. Y por lo tanto, si ellos no se subordinan al dominio español, entonces tienen que ser conquistados a la fuerza. Bien, uno de los deberes de una persona civilizada, este es el cuarto argumento, es propagar la fe. La fe tiene que ser propagada, pero en las condiciones propicias para ello. Por lo tanto, tienen que conquistarse los pueblos indígenas por la fuerza, para que así haya un mejor terreno para la propagación de la fe. Por lo tanto, deben ser conquistados. Estos son los cuatro argumentos que arguye Juan Ginés de Sepúlveda para argumentar en contra de la naturaleza humana de los indígenas y justificar la conquista por medio de la guerra. Ok, obviamente que Fray Bartolomé de las Casas pues va a dar sus argumentos en contra, ¿no? El primero que encuentra, y que de hecho es una falacia que comete en todos sus argumentos Juan Ginés de Sepúlveda, es que cae en el error de la generalización apresurada. Porque dice, bueno, en efecto, pues ya hemos visto que hacen sacrificios humanos y un montón de cosas así, pero que lo hayamos visto en unos cuantos no quiere decir que la totalidad de los pueblos autóctonos sean de una naturaleza bárbara, salvaje. Y aquí va el otro punto, que Juan Ginés de Sepúlveda no especifica qué es lo que entiende por bárbaro. Y de hecho dice, no porque alguien tenga conductas bárbaras, significa que no sea humano, porque todos en algún momento hemos cometido cosas que no son propias de seres racionales. Tan solo pensamos cuando nos enojamos, nos airamos y digamos, oye, vivimos en un mundo civilizado, pero aún así cometemos esos actos y no por eso somos bárbaros, ¿verdad? Sin embargo, se admite que hay un término de bárbaro que se refiere al salvajismo extremo, de pues el completo rechazo a la racionalidad, ¿verdad? Pero dice, bueno, esto no es común que sea en todos, y tampoco es justo atribuírselo a todos los habitantes de América. Por lo tanto, no se sigue el primer argumento o todos los argumentos de Juan Ginés de Sepúlveda, que pues en todos los argumentos los tacha como bárbaros. El segundo contraargumento es de un carácter jurídico, que todo castigo, dice Fray Bartolomé de las Casas, supone jurisdicción contra el que es castigado, ¿verdad? Si yo tengo algo subordinado a mí, pues tengo derecho a meterle un castigo. Sin embargo, los pueblos autóctonos, antes de la conquista, que es cuando se hacían estos sacrificios humanos y todas estas cosas rechazadas, no estaban bajo la jurisdicción de España. Por lo tanto, no es justificable que ahora se castiguen por esos crímenes, porque no estaban bajo la jurisdicción del Estado de España. Tercer contraargumento es que, ok, sí, dice Fray Bartolomé, es cierto que sean sacrificios humanos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos corregirlos a base de la espada? Pues un resentimiento completo hacia la fe cristiana. Y por lo tanto va a haber pues todo un rechazo general a la fe cristiana. Es así que para no dar pie a esto, pues hay que evangelizarles
a manera pacífica, con medios pacíficos. El cuarto contraargumento va a ser, pues, se puede dividir en dos partes breves. La primera es que el evangelio que tienen como tarea los misioneros expandirlo, se tiene que hacer a manera como el evangelio mismo lo ejemplifica, con amor y con paz, con predicación, que sea la palabra la que obre, no la espada. Y la segunda, que si Cristo mandó predicar el evangelio de esta manera a las personas, entonces si se quiere evangelizar a los indígenas, tiene que ser así mismo como Cristo lo enseñó que se debe de hacer a las personas. Otra vez, de manera pacífica y de amor. Que la fe sea la que obre, no el hombre. Y como conclusión a esta controversia, podemos decir dos cosas importantes. La primera, que la postura que ganó en este debate en Valladolid entre Fray Bartolomé y Juan Ginés de Sepúlveda fue la de Fray Bartolomé, de que se reconoce a los indígenas como personas, como seres humanos, en el pleno sentido de la palabra, y en consecuencia como acreedores a los derechos y deberes como de cualquier otra persona. Y otra conclusión muy interesante es que este debate es una muestra clara de cómo la filosofía tiene una práctica tan útil si es que se lleva a cabo de manera seria y crítica y que hace cambios excepcionales en la humanidad. A lo que seguimos, y entonces vendría el bloque sobre la independencia mexicana, que eso nos los va a contar nuestro compañero Gerardo. Antes de entrar de lleno al periodo de la independencia, o a los grandes intelectuales de la independencia, voy a retomar a Sor Juana Inés de la Cruz porque es una intelectual muy importante en México y que, pues bueno, lo podemos ver desde incluso el billete de 200 pesos, y actualmente ha sido retomada mucho por esta corriente feminista, que de entrada podríamos decir que Sor Juana Inés no es feminista en el sentido de que ella no tenía esta ideología, y de igual manera sería totalmente anacrónica llamarla feminista. Pero lo que sí podríamos decir que hizo Sor Juana Inés de la Cruz es que demostró que también una mujer podría ser intelectual en este aspecto, al menos en la cuestión religiosa. Sus principales obras de Sor Juana Inés es esta, la del sueño, que se los recomiendo. Es muy económica, que es un libro, es denso, fusiona la poesía para los amantes de la poesía, y también pues es muy alegórico. Pero en donde se ve un poquito más este pensamiento de Sor Juana Inés, o sea que obviamente en el sueño se ve, pero en la carta que hace a Sor Filotea, que no es en sí hacia una madre superiora, sino es hacia un obispo. Pero pues hay que admitirlo que en esta época había un machismo en la iglesia. Entonces era muy mal visto de que una mujer le mandara una carta a un obispo contestándole pues como intelectualmente, ¿no? Y precisamente esta carta es como Sor Juana Inés muy inteligentemente le hace notar al obispo como una mujer puede tener capacidades cognitivas igual que un hombre, incluso hasta superiores. Les invito a que la lean. Pero bueno, por esta parte dejaremos a Sor Juana Inés, que también fue compañero de Carlos de Ibargontia. Ahora, entrando ahora sí de lleno a la independencia, tenemos que tener en cuenta primero de que México estaba en un auge económico alrededor de los finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Esto es muy importante ya que pues México muchas veces es visto como un país pobre, desde riqueza, desde intelectualmente, pero pues en esta época pues hay que recordar que México aún tiene mucha diversidad cultural, también de ecosistemas, y también por ejemplo los minerales. Se sabe que Guanajuato es una de las principales minerías, y uno de los principales minerales que hay es la plata, que no solo exime Guanajuato, también pues está Zacatecas, ¿no? Pero bueno, hay riqueza en México, y pues bueno, en ese tiempo se explota, y no por casualidad, muchos de otras naciones quisieron conquistar a México. Pues tenemos el ejemplo de Estados Unidos, la guerra de los pasteles con Francia, y bueno, pueden haber otras muchísimas naciones, la misma España, ¿no? Que sí se nutrieron mucho de la economía de México, de los minerales. Pero bueno, ahora sí entrando de lleno a los principales autores,
intelectuales de la independencia, debemos de entender que en la independencia tuvo una influencia de la Ilustración. ¿Cómo podemos entender la Ilustración? Pues sí, incluso con el mismo Immanuel Kant, que nos dice la frase de sapere aude, que es básicamente atrévete a pensar, ¿no? Y es precisamente esta idea de la Ilustración o la época de las luces que nos invita a usar la razón para llegar así a la verdad. Por eso es que la razón nos ilumina. Entonces, ¿quién recibió esta influencia? Podríamos decir es Miguel Hidalgo y Costilla y María Morelos y Pavón. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo y Costilla, a lo mejor no, lo que no se está seguro es, lo menciona Samuel Ramos y Leopoldo, o sea, no se está seguro realmente de que ellos pues hayan leído tal cual las obras. Sin embargo, se sabe que hay una influencia porque estuvieron en unas escuelas que siguen ese pensamiento, que son las jesuitas. Se estudió en la escuela de San Nicolás, el colegio de San Nicolás, perdón, que estaba en Valladolid, Miguel Hidalgo, y era seminarista María Morelos y Pavón de ese mismo colegio. Por eso se dice que tuvieron una influencia de este pensamiento de la Ilustración. Por su parte, Miguel Hidalgo y Costilla, que es en el personaje que me voy a centrar, hay muchos autores, pero bueno, este es de los principales de la independencia, porque precisamente es el padre de la independencia. Miguel Hidalgo, por su parte, ya empieza a haber un rechazo desde la teología, a la teología escolástica, que tiene por auge a Tomás de Aquino y a Aristóteles, y opta más por una teología positiva, que es referente más a, ya puede haber más una relación de Dios y con la historia. Entonces es lo que va a fusionar Miguel Hidalgo al momento de que vaya a hablar de la independencia, retomando esta idea de la Ilustración, de que hay que liberarnos precisamente de este dogma autoritario que imponía España, porque pues no nos dejaba pensar. Es por la parte de Miguel Hidalgo y Costilla. Por otra parte tenemos otro gran intelectual, que es Fray Servando Teresa de Mier, que tiene muchas obras, pero una de las principales es el Discurso Guadalupano, donde de por sí Fray Servando Teresa de Mier es muy provocativo y anduvo en España, anduvo en Francia y lo anduvieron corriendo, persiguiendo y encarcelando. Retomando en este aspecto del Discurso Guadalupano, Fray Servando Teresa de Mier nos dice básicamente que España, nosotros, en forma de agradecimiento por habernos traído la fe católica, debíamos de dejarles el mandato, ¿no? Por eso debíamos depender de ellos. Pero Fray Servando Teresa de Mier, muy provocativo, dice que antes de que ellos llegaran, ya teníamos la fe católica. Es un tema muy extenso y si les interesara pueden dejarnos en los comentarios y les puedo dejar la biografía directa de los libros de Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, ahora pasando un poquito a Gabino Barreda, que esto va a ser muy importante ya que el positivismo influyó y influye actualmente todavía. Hay como esos rasgos que ya mi compañero ahorita les va a mencionar, porque precisamente va a provocar un movimiento en contra, que él se la tenía en la juventud, pero bueno, eso mi compañero va a comentar más adelante. Pero gracias a Gabino Barreda nos llega el positivismo, que busca la verdad, se encuentra más en las ciencias duras que en las ciencias blandas, de ahí que va a haber como un choque entre las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿no? Que la filosofía pues entra en este aspecto. Oye, Gerardo, esto último que mencionaste del positivismo, que llega con Gabino Barreda, que curiosamente también fue alumno directo de Augusto Comte, ¿no? Bueno, pero ¿en qué área específica se desenvolvió don Gabino Barreda? Una pregunta muy sensata, Magno. Gabino Barreda se centra más en el aspecto educativo, de ahí también que venga la preparatoria o el bachillerato, porque precisamente era una preparación hacia la vida, pero esto no se tenía hasta que estuvo esta influencia de Gabino Barreda e inclusive también la misma SEP. Ok, para hilar lo que nos está mencionando nuestro compañero Gerardo, que tiene que ver con el segmento de la independencia, pero que ya está tocando temas del positivismo y de la educación, tenemos que hilar forzosamente con la revolución y es el bloque que me tocó a mí.
Antes de continuar con este hilo conductor, voy a hacer un pequeño resumen sobre qué es lo que fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana lo podemos entender como este movimiento político y social que buscaba derrocar el mandato de Porfirio Díaz, que recordemos tomó el puesto de la presidencia de México en un golpe militar. Y duró aproximadamente 35 años ocupando ese puesto. Si bien comprendemos que el país enfrentaba un tiempo de gran avance económico, el avance económico se presentaba únicamente en algunas élites de la población mexicana y la mayoría en realidad era bastante pobre. Para 1910, Porfirio Díaz declaró ante medios norteamericanos que México estaba listo para unas elecciones democráticas y que no pretendía tomar el puesto de nuevo. Para ese entonces, Francisco I. Madero ya había desarrollado toda una campaña y era el favorito para ganar. Antes de las elecciones, Francisco I. Madero fue encarcelado, se llevaron a cabo las elecciones, Porfirio Díaz salió de nuevo como el presidente y esto obviamente ocasionó mucho conflicto. Aquí me gustaría mencionar que dentro del movimiento de revolución podríamos destacar quizás tres aspectos. Uno, el político en el que intervino Francisco I. Madero. Otro, el social en el que tenemos a personajes como Francisco Villa y como Emiliano Zapata. De ahí es donde nace la frase de la tierra es de quien la trabaja. Y quienes en realidad solo buscaban una reforma agraria y derechos para los campesinos. Y un factor educativo que mencionaré más adelante. En este mismo año de 1910, Francisco I. Madero logra escapar de la prisión y escribe lo que es el Plan de San Luis, donde hace un llamado a personajes como Villa y como Zapata a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Para 1911, Francisco I. Madero, después de unas elecciones, es electo como el presidente de México. Sin embargo, las promesas cayeron un poco en saco roto y de nuevo el país entró a un proceso de inestabilidad. Los que en aquel entonces lo apoyaron, como Villa y Zapata, se molestaron porque no vieron cumplidas sus promesas y volvió a la incertidumbre. Entre guerrilla y guerrilla, para 1913 es Victoriano Huerta quien toma de nuevo la silla presidencial después de que Madero es asesinado y retoma de nuevo ideas de Porfirio Díaz. Ante tanta incertidumbre, el gobierno norteamericano decide intervenir, de hecho invaden el puerto de Veracruz y después de un par de años de conflictos y de guerrillas es en 1915 cuando Carranza toma el puesto de la presidencia y es Carranza quien en 1917 firma el Acta de Constitución Mexicana, que es la que aún tenemos actualmente, y eso podría llegar a cerrar el ciclo de la Revolución Mexicana. Sin embargo, posterior a la firma de la Constitución, los personajes que habían quedado sueltos, como Villa o como Zapata, son perseguidos y asesinados en la próxima década. Eso es, a resumidas cuentas, en muy pocas palabras, lo que fue el movimiento de Revolución Mexicana. Sin embargo, yo me quiero centrar en otro aspecto que es el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud que estuvo activo entre 1909 y 1914. Era un grupo de pensadores, de intelectuales que buscaban fomentar el pensamiento cultural, artístico, intelectual, filosófico en aquel entonces. Y claro, ahí es donde entra el aspecto filosófico. Podríamos ver al Ateneo de la Juventud como un grupo de intelectuales que se juntaban a modo de club de lectura a compartir ideas. Este grupo de intelectuales se oponían al positivismo, que era la corriente filosófica que predominaba en el tiempo de Porfirio Díaz. El positivismo lo podemos entender como esta corriente que encuentra la razón a través de ciencias duras, a través de la ciencia. Y bueno, el positivismo obviamente también fue usado para justificar que la burguesía mantuviera tantos privilegios en aquella época. El Ateneo de la Juventud y la Revolución Mexicana fueron dos acontecimientos históricos que se dieron a la par. Sin embargo, la mayoría de los historiadores parecen no encontrar un punto medio si uno tuvo influencia en el otro. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que dentro de las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana podríamos mencionar tres. Una, el que se fomentara la democracia. Otra, el que los trabajadores tuvieran derechos. Y tres, el que se impulsara un nuevo modelo educativo. En el Ateneo de la Juventud destacan muchos participantes, pero quisiera destacar hoy a 4. Mencionaré sus nombres, pero nos iremos a tratar solamente a uno. Antonio Caso, Pedro Ureña, Alfonso Reyes. Si quieren, pueden investigar al respecto. Son personajes muy interesantes de nuestra historia como país.
y otro es José Vasconcelos, es en el que nos vamos a centrar un poquito. Cuando Álvaro Obregón toma la presidencia de México, llama a José Vasconcelos y lo nombra el secretario de Educación Pública, y un poco Vasconcelos tiene que iniciar un nuevo programa educativo pues a partir de cero. Y entonces es un poco la educación la que viene a hacer algún tipo de match con la Revolución Mexicana y a cerrar todo este ciclo. Dentro de los aportes y los cambios que hizo Vasconcelos al sistema educativo fue una educación segmentada, es decir, tener un maestro que supiera en específico de matemáticas, otro que supiera específico de física, otro que supiera específico de lenguaje, y así. También intentó erradicar el elitismo y empezó a dar libros de cultura básica de forma gratuita. Además, obviamente intentó recuperar todas las humanidades, todos los aspectos culturales, artísticos y filosóficos desde la educación primaria. Por ejemplo, él implementó la enseñanza de la danza y la música en la educación básica. Y de hecho es precisamente bajo este contexto que estoy planteando que llega el muralismo mexicano a cargo de José Vasconcelos, donde tenemos a personajes como Clemente Orozco, Siqueiros y Diego Rivera. Como tengo el tema fresco, lo voy a mencionar un poquito. El movimiento del muralismo mexicano estuvo de 1921 a 1954 aproximadamente. Y me parece que es el más claro ejemplo de cómo la educación y el arte llegaron a terminar el ciclo de la Revolución Mexicana, ya que dentro de los aspectos más relevantes del muralismo podemos encontrar el que se buscaba una identidad nacional y el recuperar todos esos valores que habíamos perdido y de nuevo enaltecer la figura de los habitantes autóctonos del antiguo México y obviamente de los indios y de los trabajadores agricultores de la época. Además de que el muralismo fue un arte para todos, es decir, comunitario. Con esta misma idea de quitar el elitismo, sacaron las obras de arte de los museos para ponerlas en edificios públicos, que eso le da un nuevo sentido a toda la población de comunidad y de trabajo en equipo. Y bueno, un poquito así todo este contexto de la Revolución Mexicana, y queremos aprovechar, ya que la conversación se presta para ello, mencionar que nuestra universidad, el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, organiza cada año, en el marco de la fecha conmemorativa de la Revolución Mexicana, un evento, una serie de conferencias. El evento lleva por nombre Revolucionarte y fomenta precisamente cuestiones intelectuales y artísticas. De hecho, este año el eje temático es Filosofía de la Educación. Para estar más al tanto de los eventos que se están realizando, pueden ir al Facebook, se los voy a dejar en la descripción del video, el Facebook oficial de los organizadores del evento. Hay conferencias, hay conversatorios, hay mesas de debate. Ahí pueden checar toda la información correspondiente. Entonces, pues para que estén ahí al pendiente. Y ya un poco para finalizar el capítulo de hoy, vamos a ir con las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales. Les recuerdo la dinámica. Los capítulos de Cuestio Podcast estarán saliendo cada primeros de mes, es decir que aproximadamente los días 20 de cada mes les estamos dejando una publicación en nuestras redes sociales para que nos dejen sus preguntas sobre la temática que vamos a estar tocando. Así que las redes sociales están en la descripción del video para que vayan, nos sigan, estén atentos y nos dejen sus preguntas. Vamos a responder en esta ocasión únicamente 3 que nos dejaron. La primera nos preguntan qué ocurre con la estatua de Colón que fue removida, y que, si no me equivoco, van a poner ahora una estatua de una indígena. Bueno, la cabeza. Entonces, para responder esta pregunta, me parece que es más apropiado que la conteste Magno, así que adelante. Bueno, este tema sí es un poco espinoso, pero lo voy a contestar un poco directo. Se puede considerar un sinsentido que se haya hecho esto. No es posible juzgar a una persona únicamente tomando en cuenta los elementos actuales o nuestro contexto puramente actual, sino pues saber también que Colón fue un hijo de su tiempo. No fue ni un villano ni un héroe. Podemos decir que fue eso, un hijo de su tiempo, un moderno maquiavélico. Europa ya tenía un proceso de cambio, de Edad Media a modernidad, y al final pues Colón, los españoles, la conquista, es lo que da origen a lo que es México, al mexicano. Por lo tanto, tanto las culturas autóctonas del México prehispánico como la cultura española son lo que dan nacimiento a lo que es México. Y eso es algo propio
nuestro. Entonces tratar de quitar una parte de nuestra historia es tratar de quitar una parte de nosotros mismos, porque ni somos completamente indígenas, como tampoco somos completamente españoles. Entonces, sí se me hace un sinsentido y por lo tanto yo creo que fue una acción imprudente en tanto que no se toma en cuenta o más bien se quiere desechar algo que nos da identidad. Otra pregunta que nos dejaron va dirigida hacia si hoy en día existen representantes de la filosofía. Y eso lo va a contestar nuestro compañero Gerardo. Podemos ver, yo mencionaría, por ejemplo, que donde vemos mucha esa influencia de la filosofía y uno de los principales representantes, yo lo mencionaba anteriormente, que la primera universidad en el continente americano precisamente es la Pontificia. Después, esta Pontificia en México incluso es la primera universidad que existe, lo que actualmente es lo que conocemos como UNAM. En UNAM han habido muchos intelectuales, ¿no? Pero actualmente uno de los grandes intelectuales que colabora es Mauricio Beuchot, que de hecho va a ser conferencista en el Revolucionarte, por si gustaran asistir. Entonces, la verdad sería una gran oportunidad que vinieran. Pero pues Mauricio Beuchot podríamos decir que es actualmente uno de los grandes intelectuales. También está, por ejemplo, Enrique Dussel, es otro gran intelectual que tenemos. Pero hay muchísimos más, pero actualmente yo podría decir que son como los que yo conozco, ¿no? No es que sean como únicos ellos. Y bueno, la última pregunta que nos dejan, que si me permiten la voy a contestar yo. Nos preguntan ¿por qué el desprestigio hacia las humanidades actualmente en México? Esto tiene que ver de nuevo con el positivismo, que es una influencia que tenemos hasta el día de hoy, que viene a partir de tiempos del Porfiriato con Gabino Barreda, y que la educación ha intentado un poco cambiar ese chip que tenemos, ¿no? Desde Vasconcelos de nuevo hasta la actualidad. El problema quizás radique un poco en que desde esta influencia positivista, donde tenemos conocimientos más medibles, es más fácil a inclinar la balanza hacia ese lado que a las humanidades que no tienen una medida exacta, ¿no? Es este versus contra las ciencias brutas como las matemáticas o la física. Y bueno, entonces hasta aquí llegó el segundo capítulo de el podcast de Cuestio. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios. Esto es el mundo del internet. Denle me gusta, comenten, compartan y todo eso que se hace en el mundo del internet y de YouTube. Los voy a despedir con una frase de Benito Juárez que dice: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos.